10,000 pesos mexicanos por un espacio de cama. Igual en un cuarto viven como 15 personas. No puedes hacer dinero porque no te sobra. Lo que te sobra lo ocupas para comer. Por ejemplo, en Dubái existen varias formas de vivir, en plan de que puedes rentar un departamento, puedes rentar un cuarto, puedes rentar un cuarto con baño o puedes rentar una cama, que es el bed space, así se le llama ya, que es solamente un espacio de cama. Ok, pero a ver, sí, por ejemplo, no, mi duda sería, ok, tal vez para ahorrar hago eso del espacio de cama, pero ¿dónde voy al baño? Afuera. O sea, ¿Pero como o sea, en la calle? no, o sea, ¿O haz de hay cuenta, baños comunes? ajá, o sea, Ok, son baños para compartir, se ok, podrá ok, decir. ok, Ajá. ya, ok. Sí, o sea, Ala. por ejemplo, todos son edificios, pero haz de cuenta que supongamos, en un departamento hacen como 20 bed space, ¿sí me entiendes? O sea, en un departamentito. Entonces, ese departamento tiene como el espacio de cama, tiene como unos 10 espacios de cama y tiene un baño para todos. Entonces, esa es una forma de vivir y esa es en la que la mayoría vive porque es más económico y pues porque no hay más opciones si no tienes dinero, es la verdad. Y yo tengo una amiguita que ella es de África y ella vivía así. Yo fui, o sea, ella me invitó un día. Entonces, pues cuando yo vi eso dije, a la madre, o sea, es literalmente, o sea, literal como lo dice la palabra, espacio de cama. No hay más, es una cama individual. O sea, es como se has visto como los chinos que tienen Sí, unas camitas, pero es así. arriba duerme otro cabrón o al No, lado. no, 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 nada más es depende, sí hay algunos que sí son así, pero Sí, ya también ya se pasan de lanza, o sea, la sí. verdad. Entonces, es nada más así, entras, te acuestas y sales y ya. Como esas Entonces, cápsulas en Japón, ¿no? ajá, Que los tienen ahí. y por eso la gente paga como 2,000 dirhams. 2,000 dirhams. 2,000 dirhams. 8,000 eran 37,000 pesos, Ujú. entonces es como una cuarta parte de 37,000 Dos pesos. Pues mil como, dirhams son 10,000 pesos mexicanos. sí. 10,000 pesos mexicanos por un espacio de cama. Y es What? real que la gente lo paga. 2,000, 1,700, 1,500, ya depende ahí, pero Pero no entonces baja de mucha eso. parte del sueldo que hacen esas personas se va ahí. Claro, por eso es que yo les digo, si quieren irse, es súper importante lo de que les den un beneficio Todo. de vivienda o mínimo ya de vivienda. Pero de verdad yo les diría, y si no, no se vayan por menos. Siento que las cosas que pierdes cuando eres una persona consciente y humana, con criterio, que lo que te van a dar. Entonces, siempre eso, firmeza y seguridad y que les den esos beneficios para que puedan hacer lana, porque si el punto es hacer dinero, sí Pues se sí, puede hacer, pero si te dan esos beneficios. Si claro. no te los dan, no puedes hacer dinero, porque no te sobra. Lo que te sobra lo ocupas para comer Pues y sí. pues dices, ya me voy al Dubai Mall o me voy al Burj Khalifa o al Museo del Futuro o ya lo ocupas, pues dices mínimo, si me estoy metiendo la chinga y no me sobra tanto, pues mejor me voy a disfrutar el país. Entonces, entre que esas cositas se te va el dinero. Entonces, eso, de verdad que chequen eso. Eh, Hay otra gente que ahí puede vivir una persona. Y luego están también los partitions, así se les llama ya, que es igual en un cuarto, viven como 15 personas, 10, dependiendo la nacionalidad, lo que te decía. Por ejemplo, los que se dedican a la construcción, que normalmente son los pakistaníes, ellos en el lugar en donde viven, es como su colonia, se podrá decir, porque a todos los mantienen en un solo lugar. Porque, te voy a platicar ahorita algo que me acuerdo del Día de la Independencia. Fue una independencia ya, Ujú. pero ahorita te digo eso. Entonces, ellos los mantienen como en un solo lugar para que, por la imagen, Claro. ¿sabes? No es tema de que, Sí, sí. ajá. Entonces, a ellos los tienen como en unos edificios especiales y ahí viven todos. Y ellos viven, o sea, ellos viven ahí, igual como
cuartito como de 4x4, viven como unas 20 personas, 15, 10, o sea, así el rango. Entonces, todos tienen literas. ¿Has visto cómo es la cárcel aquí en México? Sí. O sea, como el... Bueno, nunca he entrado, No. afortunadamente, pero Porque bueno, de ese estilo, ¿sabes? Y literas, o sea, son literas y así viven uno arriba del otro, y todos ellos comparten un baño, comparten una cocina. Entonces, también para mí un choque cultural muy fuerte fue el tema de la higiene. Por ejemplo, ellos allá no tienen mucho este hábito de limpieza, de higiene personal, todo esto, ¿sí me entiendes? O sea, ahora sí que sí, tuvimos. el metro de Dubái es el mejor de todo, pero súbete, chinga tu madre. O sea, huele, o sea, de verdad, y no lo digo de una manera despectiva, pero para mí también fue, porque yo decía, ay, no manches, aquí huele a perro muerto o lo que sea, ¿no? Si te llega el tufazo del perro muerto y así, o al borrachito que luego lo ves por ahí, pero son olores que de verdad, porque la gente no usa desodorantes, no suele usar desodorantes, no se bañan en semanas, meses, el pH, o sea, eso sí tiene mucho que ver, ¿no? O sea, el pH de diferentes nacionalidades es diferente, entonces Especies también. Sí, entonces para mí eso también fue de, uy, cabrón, y digo, ¿sí corres el baño o un bañito o algo mínimo, no? O sea, pero también yo soy una persona con conciencia de clase, entonces también, pues no digo comentarios tan así, ¿no? O sea, pero pues sí fue para mí incómodo. Claro. Y la verdad yo no lo decía, o sea, ¿sabes? Porque también digo, pues la gente al final tienen una forma de vivir diferente y para ellos, aparte el calorón que hace allá. Entonces la gente allá está acostumbrada a que con 50 grados, sentados en un tapete, en la calle, sin chanclas, fumando, tomándose un carac. ¿Qué es carac? El carac es el café como tradicional de allá. Ok. Ajá. Entonces, así ellos toman mucho el carac. Entonces se toman el café y están fumando y así los ves bañados en sudor, sudando. Entonces, como te digo, tienen estos hábitos, obviamente que los olores pues son fuertes. Entonces, pues yo pasaba ahí por la orillita y así de que te llega el olor. Entonces, eso para mí también fue un choque cultural muy, muy fuerte porque, pues en México dicen algunas otras nacionalidades, me ha tocado platicar que nos bañamos mucho o que nos tardamos un chingo en el baño. Creo que incluso hay estadísticas que confirman eso, que los mexicanos se bañan más. Y hay muchos videos también de mexicanos que luego llegan a Europa. Ah, sí. Como vi una de una mexicana que estaba grabando, vino a visitar su papá, y el papá en el metro, así yo. Sí, sí, es neta, o sea, como que a veces yo también, ¿no? Voy mucho en metro, ¿no? Y estás Sí. así, pero Tú, rara pues, las veces báñate. que realmente dices, ay, no manches, güey, te pasaste lanza y te hubieras echado como un poco de desodorante. O sea, yo me acuerdo, no sé, que nunca me había pasado eso Sí. ahí. Y allá en Alemania, o sea, en mi propio país, ¿no? ¿Ustedes sí se bañan? ¿Eh? ¿Ustedes sí se bañan? Sí, Sí, ¿no? una vez de cada 2 semanas. ¡Ay, no! O sea, ya me toca mañana. Todavía. Ay. No, pero pues sí se bañan, ¿no? Sí, bueno, la mayoría sí, pero hay diferencias, sí. ¿no? Hay diferencias, no sé, como depende mucho de, como es una sociedad más individualista, como cada quien está más en su pedo, ¿no? Siento como en México hay como más, pues si no, o sea, si alguien huele, los mexicanos son buenos buleadores también, ¿no? Te lo van a decir, güey, no mames, Sí. cabrón, o sea, A échate un bañito, baño, sí. te huele la ardilla, ¿no? Ajá, sí, sí. Sí. Y ahí no sé, pero es neta, como aquí sí he notado eso de que en el metro nunca me ha pasado y allá yo iba todos los días en Alemania del metro a mi chama y siempre había como un olorcito por allá de quién sabe, ¿no? Sí, Pero cierto. pues nomás basta con uno en el vagón y ya apesta todo el pinche vagón. Sí. Entonces, eso también a mí ay, no, eso me frustraba mucho. Sí. Porque imagínate, y luego trabajar, ¿qué pasó? Pero es que se cae un cable. Sí, yo también vi que se cayó un cable. ¿No, todo bien? Ah. Mis compañeros de trabajo, o sea, ¿sí me entiendes? Que no de la India, o sea, yo trabajé con pakistaníes, hindús, medio, hay árabes, filipinos,
¿de qué otra nación? De nepalíes, Ujú. de Bangladesh. Entonces, es gente que al final uno respeta, pero pues si dices, ¡ay! Porque la gente Sí. se te acerca o empieza a hablar contigo y te digo, no tienen, y luego fuman mucho. Entonces no es como que dices, bueno, fumo, me lavo los dientes, o un perfumito o algo, ¿no? No, la gente, o sea, fuman mucho, entonces el olor del cigarro, Sí. más el sudor, más el cara, que es un café también fuerte, pues dices, ¡ay, carnal! Muévete, o sea, Sí. con permiso tantito. ¿Sí me entiendes? O sea, no lo dices porque Sí, pues eres respetuoso claro. también. Ojo, la gente de allá le vale verga y te dice las cosas como son, ¿eh? Ok. Uno pensaría o la gente pensaría que uno no vive allá o que yo en mi historia yo no viví un racismo, sí lo viví. Sí. Y Ya. muy feo, de ¿Por verdad. parte de los árabes o Por parte tanto de los trabajadores como de mis jefes, Ok. o sea, de las empresas, de la empresa, ajá, o sea, de las empresas en donde yo trabajé. Ok. O sea, sí lo viví. Entonces eso también está, pues sí, la verdad sí está feo. Y te digo, yo pensaba que yo y cuando iba a llegar aquí, yo dije, no, pues cada vez está más feo, no sé lo que sea. Luego ya, no, es que la delincuencia y cosas así. Entonces yo decía, no, cuando yo regrese a México, siento que ya no me va a gustar también, porque era la cantidad de personas que venían y se Sí, sí. iban y que tenían unas posiciones mucho más altas que yo y que ganaban mucho más que yo y que también vivían diferente que yo. Y te digo, las opiniones vienen dependiendo tu contexto y lo que tú estés Siempre, viviendo. claro. Entonces, yo decía, no me va a gustar, como que Ya. no me voy a ¿Y ahora acoplar. sí te gustó? Mira, yo ahorita que llegué aquí, yo estaba atravesando por una depresión. Ay, otra vez bien triste. Antes de que yo llegara Ya. aquí a México, yo ya estaba muy mal, o sea, ya estaba muy triste, yo ya no hablaba. Lo que dices es que en Alemania la gente es muy individualista, allá también. Ujú. Allá la gente, cada quien está en su pedo. Y justo apenas lo compartí. Desde el día que llegué aquí, no he usado audífonos. Y, por ejemplo, allá en Dubái, toda la gente anda en su pedo. Trae sus audífonos, trae en su celular, no se acercan para platicar y echar chisme y así. Nadie. La gente es seria, la gente Sí. no sonríe, no hay colores. O sea, ¿sí Sí. me entiendes? O sea, yo ahorita que vine, todos los puentes del morado. No sé. Ay, no. ¿Sí me entiendes? Morado, amarillo. O sea, maximalista al final, o Sí. sea, de cuentas. Entonces, todo ese tipo de cosas, visualmente, a mí ahorita me han alegrado muchísimo y te digo, no es lo artificial, es tú cómo te sientas o lo que te haga falta a ti, adentro, interno, ¿qué eres tú? Y yo elegiría en todas mis vidas ser mexicana. Yo no me avergüenzo de ser mexicana, yo no detesto a mi país, a mí me gusta mi país es un país hermoso. Y muchas veces sucede que nos tenemos que ir también para darnos cuenta de estas Sí. cosas. Entonces, y lo digo así por todos los comentarios despectivos que yo escuchaba de misma gente que es mexicana. Y entonces yo decía, yo me decía, a lo mejor me va a pasar lo mismo y que no sé qué. Ahorita soy la persona más feliz que no fui, lo fui en los 3 años, te lo juro. Qué Y chingón. cómo, y ese día que me comí el taco, yo lloré porque pues muchas veces yo anhelaba, yo decía, quiero un taquito, quiero comer. Es más allá de lo Eso está en tu canal, material. ¿no? Donde estás Sí. comiendo el taco así. Ay, Sí. no. Sí, Sí, está muy rico. comiendo el taco y llorando, sí. Pero, ¿sabes? En ese momento fue como un flashback de toda mi vida. O sea, y más importante, y yo sé que esto conecta demasiado también con la gente que se va de sus países, porque muchas veces no nos vamos por gusto. Eso es la gran diferencia entre una persona que se va porque quiso de vacaciones, le Ujú. gustó y lo que O sea, pudo, ¿no? y la gente que va en busca de mejores oportunidades. Sí. Son cosas totalmente Sí. diferentes. Entonces, eso el sentir la tortillita calientita, delgadita, el sabor, estaba en el tianguis. Entonces, me sentí libre, ¿sí me entiendes? Muy libre, me sentí muy feliz, muy contenta. Me acordé y pensé realmente todo lo que tenemos que dejar a algunas personas, más allá de lo artificial y de lo banal, por salir adelante y por buscar una mejor oportunidad. Eso fue lo que pasó en ese momento. Yo pensé,
y dije, ya no me quiero ir, ya, o sea, ya quiero comer mi comida. Aquí en México se encuentran tacos en todas las esquinas, o sea, y allá no, o sea, en Dubái, si tú quieres comida mexicana, te cuesta caro y no hay, o sea, casi todos los lugarcitos. Eso también tienes en tu canal, ¿no? Sí, Donde pruebas sí. comida mexicana en Dubái. Sí, de que digo, probando comida mexicana en Dubái, sí, porque para que vean en ese video, si gustan ir a verlo, en ese video, el conceptito de ese restaurante, así hacen el concepto de México allá. Entonces, lo hacen un restaurante. Y ir a un restaurante ya se vuelve algo más costoso. Ujú. Entonces, aquí en México tenemos el privilegio, que ahora yo lo veo así, la verdad, de ir a la esquina y un taquito, o que las quesadillas, o que yo soy bien monchosa, a mí me encanta la porquería, te lo juro, yo me gusta tragar así de que chetos, salsa Valentina y que no sé qué, o sea, de verdad soy muy monchosa. Pues allá, pura madre, porque pues no hay Valentina, no hay Maruchan, no existen las tortillas, no hay aguacate. No hay aguacate, no, o sea, sí hay aguacate, pero no hay aguacate mexicano. Claro. O sea, y los sabores, porque eso es justo lo que la gente como que no entiende. Sí hay las cosas. Sí, pero no sabe igual. No, y es que aparte de eso, Dubái es un país que no produce sus propios alimentos. Pues ¿en dónde? En el desierto, ¿no? Exacto, porque eso, y justo eso la gente, por eso a veces luego me dicen que porque yo exagero, pero es que no profundizan un poco más, o sea, los sabores son diferentes, o sea, están a kilómetros de los sabores de México. Sí. Yo ahorita, no manches, a mí me encanta el aguacate, yo dejé de comer aguacate, dejé de comer tortilla, dejé de comer todo, pozole, carnitas, todo lo dejé de comer, entonces, pues Dubái todo, importa todos los productos de muchas partes. Entonces, la carne también. Yo dejé de comer carne en Dubái. Yo solamente comía, y cuando te digo de verdad, todos los días lo mismo, es todos los días lo mismo, te lo juro. Yo ya llegué a un punto antes de que yo me viniera, que yo dije, ya no quiero, de verdad. Y como ya estás con la mentalidad de que tacos, y sabes, y barbacoa, y o sea, ya empiezas a mentalizarte. Yo decía, ya no quiero, de verdad, ya no me entra la comida. Y luego sabe a muchas especias. Y luego le ponen un chingo de clavos y cominos enteros. Enteros. Entonces de repente ya le estás dando la mordida y ¡uy! A ver, aquí tengo un comino. No, y te arruina el sabor porque nuestra comida, o sea, la comida mexicana sí es pesada. Sí. Sí es pesada, pero siento que son sabores distintos. Sí. Ajá, o sea, siento que son sabores distintos. A que sientas un clavo aquí, ¡ay, no, cállate! Sí. No, te arruinas. No, o sea, y real, yo decía, güey, ¿por qué le echan el puto kilo de clavo a esto? O sea, también en los cafés a veces le ponen cáramo o algo así, ¿no? Y así no te... Sí, allá usan mucho eso. Sí. Por eso es rico, pero sí, está cañón. Maggie, muchas gracias hoy por contar tu historia. Fue súper fascinante. ¿Cómo te ponen a encontrar en redes sociales? Pues estoy en YouTube, como Maggie-Mexa. Así me encuentran. Tengo una foto de mexicana, básicamente. O sea, tengo ahí de que salgo con una salsa y un taquito, pero sí soy yo. Estoy en TikTok como la.maguicita. Ok. O Maggie. O sea, ahí, ahora sí que como les aparezca, pero así estoy. Abajo en la descripción siempre dejamos todas las redes. Muchas gracias, Maggie. No, de nada, no, muchas gracias a ti. Y pues de verdad lo hago con todo corazón, de verdad, de compartirles esta historia a la gente, a tu público. Y yo sé que hay mucha gente que va a conectar con esto. Sí. Y de eso se trata Choque Cultural, o sea, de todas estas cosas. Y pues nada, yo estoy muy agradecida también por la oportunidad. Y pues ahí, si quieren ir a ver un poco de las pendejadas que hago, jálense allá a mi canal. Y pues no, a ti muchísimas gracias por la oportunidad, de verdad. Y yo estoy muy feliz y contenta de estar aquí y compartir mi historia. O sea. Muchas gracias, Maggie. Ya saben, mi banda, ese fue Choque Cultural, el podcast que rompe burbujas y uno culturas. Nosotros nos vemos muy pronto. Chau, chus, agur, bye bye.